Doctor Mauricio Santamaría, el Departamento Nacional de Planeación tiene todo que ver con la creación de un país más justo, tiene además las antenas en todas partes. Usted, para rematar esta rendición de cuentas, ¿por qué no nos da su versión y su visión sobre lo que hemos hecho en estos primeros 3 años de gobierno? Gracias. Donde usted además ha tenido mucho que ver, porque usted ha estado desde la época de la campaña precisamente diseñando una parte importante de todas estas políticas. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial para todos y para todos los colombianos. Este gobierno, desde el principio, una de las principales metas que ha tenido es que la actividad económica, las condiciones económicas se reflejen en el bienestar de la población, es decir, que sirvan para crear un país más justo, un país más moderno, un país más seguro, y esa ha sido la prioridad de planeación nacional durante este periodo. Dentro de ese tema, de un país más justo, más equitativo, hay un tema central que ha sido mencionado aquí varias veces, que es el tema regional. Se quiere que haya mayor equidad entre las regiones, un desarrollo mucho más profundo y mucho más equitativo entre todas las regiones del país como un objetivo de igual importancia. Y por esto, por estas dos razones, empiezo con una de las reformas que hizo este gobierno, que probablemente ha sido de las de mayor profundidad que ha habido, que ha sido la reforma a las regalías, lo que se conoce como la reforma a las regalías, una reforma que lo que buscó fue, en primer lugar, equidad, es decir, que no solo 7 departamentos y 400 municipios recibieran los recursos de regalías, sino que todos los 32 departamentos de Colombia y 1.100 municipios recibieran recursos de regalías, tal como está sucediendo hoy, 9 billones de pesos que en el 2012 y en el 2013 y 14 otros 12 billones de pesos se distribuyen entre todos los municipios y todos los departamentos. También esta reforma buscaba, por supuesto, una mejor utilización de los recursos y una situación donde la descentralización jugara un papel principal. El ministro Garzón mencionó cómo los OCADs han sido una manera de lograr que los gobiernos nacional, departamental y municipal trabajen juntos en la preparación de proyectos que garanticen transparencia en el uso de los recursos e impacto. A tan solo un año de haber aprobado esta reforma, que fue aprobada en mayo del año pasado, se han aprobado 3.300 proyectos dentro del Sistema General de Regalías por casi 14 billones de pesos, de los cuales 8.7 billones de pesos provienen del Sistema General de Regalías. Proyectos preparados en conjunto por departamentos, municipios y Gobierno Nacional, y ha habido giros del sistema por 13.7 billones de pesos para financiar estos proyectos. Un tema central es que se ha oído en algunos momentos que los proyectos no han tenido el impacto que se buscaba y que han sido proyectos pequeños. Lo que hemos visto, si bien es cierto que ha tenido que haber un balance entre agilidad en la aprobación de los recursos y la búsqueda de impacto, hay dos temas que son fundamentales. Uno, que la plata se está destinando a los sectores más importantes de la economía, por ejemplo, al transporte, se le han destinado a la infraestructura de transporte 2 billones de pesos y hay proyectos de mucho impacto. Un ejemplo es la vía Salamina-Sitio Nuevo en el departamento de Magdalena, con una inversión de casi 500.000 millones de pesos que cubre 53 kilómetros de construcción de vía. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, pero también hay otros sectores que han logrado conseguir recursos. La ciencia y la tecnología han aprobado recursos por 1 billón de pesos. Esto es una suma que nunca en la historia de este sector se había visto en el país, adicional a lo que viene por presupuesto general de la Nación. La educación ha recibido recursos adicionales a los del Sistema General de Participaciones y del presupuesto ordinario por cerca de 1 billón de pesos y hay, por ejemplo,
obras emblemáticas como la financiación a los jóvenes para el acceso y permanencia en la educación superior en el departamento de Antioquia y en muchos otros departamentos. Esto es tan solo un ejemplo. El sector de agua potable y saneamiento básico ha recibido otro billón adicional y hay proyectos también emblemáticos como la construcción y alcantarillado pluvial en Puerto Gaitán, que va a subir, por ejemplo, la cobertura del servicio de acueducto de alcantarillado de 80 a casi 95% en Puerto Gaitán. También ha habido recursos que se han destinado a vivienda, esto también lo veremos más adelante, cerca de 500.000 millones de pesos adicionales por regalías al sector de vivienda, a la electrificación, especialmente a la electrificación rural. Ya que estábamos hablando de Catatumbo, hay un proyecto financiado en su mayoría con regalías en la zona rural de Catatumbo que va a beneficiar a 26.000 personas y sube la cobertura al 97% y es un proyecto que cuesta 80.000 millones de pesos. Hay proyectos en salud, la salud ha recibido cerca de 400.000 millones de pesos adicionales por regalías. El deporte ha sido uno de los más demandados también, ha tenido hasta ahora en lo aprobado cerca de 225.000 millones de pesos para proyectos prioritarios. Un tema central es que todos estos recursos en efecto están teniendo un impacto muy grande dijéramos, en el bienestar de los colombianos y están ayudando a construir un país más justo, que es el objetivo que este gobierno ha tenido y que el presidente nos ha dado la instrucción a todos nosotros. Les doy unos pequeños ejemplos. Estos recursos que veíamos de vivienda van a financiar 15.200 viviendas adicionales en lo que va aprobado hasta ahora, es decir, los 13, 14 billones de pesos que hay para el bienio 13 y 14 todavía serán viviendas adicionales, es decir, esto es adicional a los 600 y pico de mil que hablaba el ministro Henao. Por ejemplo, lo que se ha aprobado en sistemas de agua y alcantarillado el billón de pesos que veíamos va a financiar ya sea construcción u optimización de sistemas de acueducto alcantarillado que van a beneficiar a 2.3 millones de colombianos que hoy en día representan el 30% de las personas que no tienen cobertura. Estos son cifras realmente importantes y que muestran el beneficio de la reforma. En transporte, lo que se ha aprobado constituye la construcción de 11.000 o reparación de 11.000 kilómetros de vías. Ya hemos terminado varias obras de regalías, tan solo un año después ya se han finalizado muchas obras financiadas con el Sistema General de Regalías en temas de deporte. Ahorita que están los Juegos Mundiales en Cali, el Coliseo Mundialista de Cali, donde se realizaron gran parte de los eventos, se financió en parte con plata de regalías, Colegio Integral de Puerto Estrella en La Guajira, muchos proyectos de alimentación escolar en todo el país que están financiando a miles de niños y la construcción de redes eléctricas, por ejemplo la de Cartagena del Chairá, que ya fue inaugurada. Como complemento a los temas de regalías, una de las principales, dijéramos, prioridades del gobierno ha sido que el presupuesto nacional sirva para alcanzar estas metas de equidad y de lograr un país más justo. Y por eso es que este gobierno desde el 2010 ha tenido un presupuesto diseñado tanto en monto como en calidad para alcanzar estas metas de inclusión social y de lograr un país más justo. ¿Qué quiero decir? El monto, el presupuesto promedio entre el 2010 y el 2013 ha sido el doble del presupuesto en términos reales del presupuesto que se venía asignando de inversión por parte de la Nación hace algunos años. Es decir, este presupuesto era del orden de 20 billones de pesos, hoy en día estamos superando los 40 billones de pesos en promedio,
Pero adicionalmente, el año 2013 ha sido el presupuesto de inversión más alto de la historia y lo que es importante, se ha destinado a sectores que demuestran las prioridades y el compromiso del gobierno con lograr metas sociales ambiciosas. Es decir, por ejemplo, el presupuesto de salud se incrementó en más del 100% para poder financiar la actualización y la unificación de los planes de beneficios. En educación también ha crecido cerca del 100%. Ya los ministros de Cultura y el director de Coldeportes mostraban cómo ha crecido el presupuesto de esas entidades, es decir, un presupuesto muy alto en monto y muy bien orientado a cumplir unas prioridades sociales específicas. Otro tema fundamental ha sido el tema de los contratos plan. Los contratos plan los mencionó el ministro Garzón, creo que ha sido una manera de planificar a largo plazo el desarrollo regional, una manera de lograr articulación de fuentes de recursos regionales y nacionales y una manera adicional de lograr que los gobiernos nacional, departamental y local se sienten a trabajar juntos planificando el desarrollo. Se han firmado ya 7 contratos plan en varios departamentos por inversiones de 12,5 billones de pesos, concentradas especialmente en los sectores de transporte e inclusión social. Y todos estos esfuerzos que se han hecho en materia de inversión, en materia de construir a través de cambios en reglamentación un país más justo, en efecto se han reflejado en que estamos construyendo un país más justo. El empleo, estamos en la tasa de desempleo más baja para el mes de junio desde que se tenga récord. En el mes de junio, cuando empezó el gobierno, estábamos en casi 13%, hoy estamos en 9%, cumplida la meta de un desempleo de un dígito, pero lo más importante, donde se demuestra que se está construyendo un país más justo, es que el desempleo, la reducción en el desempleo ha sido mucho más importante para los más pobres que para los hogares más ricos. Para los más pobres la reducción del desempleo ha sido del orden del 15%, mientras que para los hogares más ricos del orden del 8%. Esto es equidad, esto es un país justo. También el empleo formal ha crecido 14%, mientras que el empleo informal lo ha hecho tan solo en 6%. Y esto sí es un cambio de tendencia fundamental. Desde el año 94 hasta el año 2010, el empleo que más creció y prácticamente el único que creció era el empleo informal. Desde el año 2010 se invierte esta tendencia y esto es equidad. Y termino, por supuesto, diciendo que esto se ha reflejado, como ya lo ha dicho Bruce y como lo dijo el señor presidente, la pobreza se redujo, ya estamos a punto de cumplir la meta de pobreza del cuatrienio, ha habido una reducción de cerca de más de 4 puntos, que ha significado 1.700.000 personas menos en condición de pobreza, pero la desigualdad también se redujo. El Gini se redujo más de 2 puntos, dejamos de ser el segundo país más desigual de la región, ahora estamos en el promedio y esto también es un cambio de tendencia muy importante. Desde mediados de los 80s hasta el año 2009, 2010, la economía crecía, pero la desigualdad también crecía. Desde el año 2010 lo que vemos es que la economía crece, pero la desigualdad se reduce y los ingresos de los más pobres, por ejemplo, de los hogares más pobres crecen 13%, mientras que los de los hogares más ricos crecen 2%. Esto es un país justo y creo que esto muestra los resultados de manera contundente. Muchas gracias.